Bueno, mi nombre es Emanuel Level, ahí está mi nombrecito abajo. Soy pastor, pero de Catedral del Pueblo, otra congregación de Bahía Blanca también. Tengo 40 años, cumplido hace un par de meses. Estoy casado con Cintia Golucio, que también está por ahí. Hoy también está tímida, no se puso la camarita, puso una imagen nuestra. Tenemos 2 niñitos. Y además de ser pastor, también soy gerente de Banco Nación, actualmente en sucursal Don Bosco, acá también en Bahía Blanca, en el noroeste, más cerca de donde ustedes tienen el templo. ¿Qué estudié? Bien, estudié licenciatura en sistemas en Entre Ríos, yo soy original de allá. Me casé con una bahiense, después de casi 4 años viviendo casados allá, me convenció y nos vinimos, así que Dios tenía planes extraordinarios, más allá de lo que nosotros podemos imaginar. Como siempre le digo a la gente de Catedral, digo, sinceramente, yo cuando conocí al Señor y todo, no tenía en cabeza ni Bahía Blanca, no sabía dónde quedaba Bahía Blanca, mucho menos conocer Catedral del Pueblo, pero bueno, Dios tenía en su corazón eso y que pastoreáramos esta congregación en este tiempo. Así que Dios tiene planes mucho más altos de lo que podemos imaginar. Y bueno, primeramente, gracias por la invitación. El tema de las finanzas, de los problemas financieros, según la palabra de Dios, es algo que me gusta. Tal vez tiene que ver porque me refería a esto de ser gerente también de banco, y me gusta echar un poco por ahí la experiencia que por ahí Dios me ha dado trabajando como gerente y como pastor. A veces en la gerencia termino siendo pastor, porque viene alguien con un problema financiero, y en vez de asesorarlo, lo termino eh, eh, asesorando. Espérame que voy a sacar, porque me quedó abierto el WhatsApp en la compu y está haciendo mucho ruido, así que lo voy a cerrar. Me están mandando mensaje y molesta. Así que por ahí termino asesorando en ese sentido, y a veces como pastor termino asesorando como gerente. Así que me gusta por ahí ir mezclando un poquito las dos cosas. Y está muy bueno, y me alegro de que como congregación, Manuel, no es porque se llame como yo, pero se refiere al verdadero Manuel. Yo le copié, o mis papás le copiaron el nombre, mejor dicho, a Jesucristo. Y a todos los otros que se están enganchando en otras congregaciones, los felicito por interesarse por este tema. Ahí está, bien, genial, Emma. Bueno, me encantó Bueno, la presentación para que aquellos que no te conocen, acá tenemos otro Emanuel dando vueltas. Ahí sí, está por ahí. saludando Emma. Eh, Sí. sí, Dios con nosotros. Bien, queremos, Emma, que por lo menos comencemos con lo básico, lo que es la administración, y yo me refiero a administración en el hogar, la economía saludable en el hogar. ¿Qué importancia le tenemos que dar a los ingresos que Dios nos permite obtener mediante nuestro trabajo, nuestra vocación o nuestra empresa, y de qué manera podemos administrarlo? Porque siempre hemos escuchado la famosa frase: cobré y no sé qué pasó con el dinero. O sea, tenía plata y de repente no tuve más. Empecé a pagar una cosa, la otra, y me terminé dando cuenta que no me alcanzaba para nada. Entonces, la idea es que nos puedas contar un poquito y enseñarnos lo que es administración en el hogar, cómo podemos armar un presupuesto familiar, cómo podemos utilizar el dinero y que nos rinda mejor, porque a veces también escuchamos otra frase que dice, bueno, no llego a fin de mes, o no llego a fin de mes, ¿no? Y uno cuenta el dinero, cuenta la poquita plata que le queda en la billetera y la quiere hacer estirar, y a veces uno tiene que ser un mandrake, un mago para hacer rendir el dinero. Así que me gustaría que comiences por ahí. ¿Cómo podemos hacer para que el dinero nos rinda en nuestro hogar? ¿Cuáles Bueno, son primero los...? que es un tema importante que tenemos que considerar. Lamentablemente, una de las cosas que menos predican las congregaciones, y haciendo un pequeño estudio, descubrí, por ejemplo, que uno de cada 4 versículos del Nuevo Testamento hablan sobre dinero o sobre posesiones, sobre la administración de recursos que Dios nos dio. Que Jesucristo, por ejemplo, 16 de sus 38 parábolas se refieren a manejo de dinero. Que existen, mirá, este dato me encantó. 500 versículos que hablan de la oración, menos de 500 versículos que hablan de la fe, y 2.350 versículos que hablan del dinero o del manejo de posesiones.
la Biblia le da más importancia al manejo del recurso que a la oración. Mira. Pará, porque es fuerte lo que estás diciendo. Pará, Hay se nos caen un montón de estructuras acá. Hay 5 veces más cantidad de versículos, 5, no el doble, 5 veces más de versículos que hablan del manejo del dinero y de recursos que de la fe. Jesús habló más de versículos en versículos de manejo de dinero y recursos que de la salvación o del reino de Dios. Y sin embargo, pocos pastores hablan sobre la administración, sobre las finanzas, sobre los recursos, porque Jesús no es que no le importaba la salvación, ni le importaba el reino de Dios, ni la fe, ni la oración, pero sí entendía de que nos quita la paz muchas veces la mala administración, ¿sí? A veces si no tenemos una buena administración nos cuesta servir al Señor, porque en vez de tener tiempo disponible necesitamos correr atrás de tratar de ganar un peso más porque nos complicaron las cuotas de préstamos que nos comprometimos más de lo que deberíamos haber pagado, porque nos metimos a alquilar una casa más alta con un alquiler más alto de lo que podíamos pagar, nos compramos un auto que no nos deberíamos haber comprado por el costo que tiene. Entonces por eso está bueno, y Jesucristo le dedicó mucho tiempo a hablar sobre un buen manejo. Es más, Jesús la única vez que habló de que no se puede servir a dos señores, lo comparó con el dinero, no lo comparó ni con otras cosas. Es más, uno de los motivos principales del divorcio es la discusión económica dentro del matrimonio. Más que de la infidelidad, más que otros temas, uno de los mayores motivos es el mal manejo del dinero dentro del matrimonio, o que cada uno tiene su billetera. Jesucristo dijo, una casa dividida cae fácilmente, y a veces en lo económico no asociamos eso. Y el tema de tener dos billeteras distintos, que yo tengo mi trabajo, ella tiene su trabajo, y yo pago, no sé, la escuela de los nenes y el alquiler, y vos te toca pagar la luz, el gas, y eso en realidad son dos billeteras, es una casa dividida. Y por eso es tan importante aprender a manejar el dinero. A ver, creo que el primer punto, y por ahí hablábamos del presupuesto y lo vamos a tocar, pero el primer punto es, de la boca para afuera siempre decimos que todo es de Dios, ¿sí? Todo lo tenemos. Decimos, ¿todo de Dios? Sí, todo de Dios. Pero en la práctica, muchas veces no llega a ser realmente tan real, ¿sí? Jesús sabía que en todo tiempo íbamos a tener que o manejar dinero o tener que administrar la falta de dinero, ¿sí? Porque a veces pensamos que manejar dinero solamente cuando nos sobra o cuando tenemos, cuando podemos ahorrarlo o invertirlo, pero también la falta de dinero también hay que administrarla. Porque hay cosas que tener que dejar porque no se puede seguir haciendo porque el recurso es limitado. Pero cuando decimos, por ejemplo, esto a mí me costó, esto me lo gané con el sudor de mi frente, a mí esto nadie me lo regaló, son frases que están delimitando o están marcando que en realidad no estamos entendiendo que todo es de Dios. El año pasado hicimos una campaña con nuestra congregación, que era Transformados, y una parte que hablaba Transformados en nuestra economía, sacó una frase que a mí, o una enseñanza que a mí me voló los sesos, y decía que el administrador, nosotros somos administradores, ¿sí? Una cosa que tenemos que cambiar en las congregaciones es que la palabra tesorero no existe en la Biblia, el concepto de tesorería no existe en la Biblia, ¿sí? El tesorero viene de la época medieval o en la época cuando había reyes, y el tesorero viene de atesorar. La tarea del tesorero era recaudar fondos y engordar los tesoros del rey. Dios no quiere que engordemos los tesoros del rey. Él ya es dueño de todo el oro y la plata. Lo que Él quiere es que administremos lo que a Él le pertenece, ¿sí? Que lo hagamos multiplicar y que hagamos extender el reino mediante la administración sabia de los recursos. No que atesoremos. Por eso un concepto de administración, o mayordomo, como dice la Biblia, es un concepto acertado. Tesorero, no. Y él hablaba de que el administrador es el encargado de administrar, pero no de proveer para los cosas. Por ejemplo, a ver, si yo tengo una empresa, y vos, Javi, por ejemplo, sos el administrador, puedo administrar los recursos de la empresa, pero el que tiene que poner la guita para pagar el alquiler del local soy yo, no vos, ¿sí? Vos sos solo el administrador, yo sería el dueño de la empresa. Cuando entendemos que todo es de Dios, el encargado de proveer para lo que a Él le pertenece es Él, no nosotros. Nosotros tenemos que administrar sabiamente. Entonces, si realmente declaramos que el auto que tenemos le pertenece a Dios realmente y no a nosotros, que los hijos que tenemos le pertenece a Dios y no a nosotros, mañana nos chocan el auto y le decimos, Señor, mira, te chocaron el auto. No sé qué vas a hacer.
Yo, como buen administrador, vos dame la indicación de lo que tengo que hacer y en función de lo que vos me indiques, yo hago. ¿Lo mando a arreglar o no lo mando a arreglar? Mira, señora, a tus hijos ahí le estaban faltando ortodoncias. Yo no las puedo pagar, obviamente. Decime qué vas a hacer. ¿Le vas a proveer para pagar las órdenes? Cuando cambiamos ese concepto, nosotros sí tenemos que ser buenos administradores, pero el encargado de proveer, porque Dios dice que es el proveedor y porque nosotros le pertenecemos a Él, y todo lo que tenemos nosotros le pertenece a Él. Y Él como dueño es el que se tiene que cargar de la provisión. ¿Me explico? ¿O lo estoy...? No, perfectamente, y creo que variando. nos ayuda a reorientar también nuestra oración en esos momentos donde un electrodoméstico se nos rompe, donde, qué sé yo, como decías, el auto o alguna necesidad de cubrir para nuestros hijos. Es importante esto, reenfocar nuestra oración en base a quién es el que provee. Nosotros administramos de la mejor. Por eso por ahí el apóstol Pablo decía que se requiere que cada un administrador sea hallado fiel, ¿no? Es decir, bueno, si también Dios bendice la fidelidad de ese buen administrador, y yo creo que va a proveer porque de alguna manera dice, bueno, este es un fiel administrador, le voy a seguir proveyendo porque administra bien los recursos que yo le doy. Muchas veces, por eso está bueno poder plantear los fundamentos. A ver, los que ya son de catedral se vuelven locos, porque yo de la parábola de los talentos es una parábola que a mí me encanta, y creo que saqué más de 35 enseñanzas de esa parábola, la exprimí por todos lados, y una de las cosas que me llamó la atención es que él dice que le dio, no porque a Dios se le antojó, al Señor, que en ese caso representa a Dios, a darle a uno 5, al otro 2 y al otro 1, sino que hay una palabra ahí que dice, según su capacidad. Lo que limitó, lo que le dio, no es lo que Dios quería darle, sino la capacidad de cada uno. ¿Por qué a veces Dios le da a uno más que a otro? Y muchas veces porque uno desarrolló más las capacidades que el otro. Porque uno a veces se la pasa pidiendo, Señor, dame más, dame más, dame más, y el Señor no te manda más. El problema no está en que Dios te quiera mandar o no, Él te lo quiere mandar. El problema está en que vos tenés que desarrollar la capacidad suficiente para que Él te pueda dar lo que te quiere dar. A ver, resumamos un chiquitito, y quiero tomar algo. ¿Sabés cuáles son mejor dicho, me aclaro. La principal origen de los errores financieros es la falta de contentamiento. ¿Sí? Cuando queremos vivir o creemos necesitar cosas que muchas veces no necesitamos, o que queremos vivir a un nivel que no tenemos que vivir. ¿Sí? Eclesiastés habla de que hay un tiempo para todo, ¿o no? Que hay un tiempo oportuno para cada cosa. Un tiempo para nacer, habla de un tiempo para morir, un tiempo para matar, un tiempo para sanar, perdón, un tiempo para destruir, un tiempo para construir, un tiempo para coser, un tiempo para romper. Habla que hay un tiempo para recoger piedras, podríamos considerarlo como para ahorrar, y un tiempo para esparcir piedras, tener que gastar lo que ahorramos. Toda nuestra vida se mueve no en años, sino en etapas o en épocas, ¿sí? De hecho, en la Biblia también había épocas donde el pueblo de Israel estaba en abundancia, hay tiempo donde se alejaba de Dios, hay tiempo donde estaba esclavo, hay tiempo donde Dios lo liberaba. Eso es que hay distintas temporadas. En nuestra vida humana también hay distintas temporadas. Tenemos temporada de niñez, que tenemos ciertas necesidades. Tenemos tiempo de adolescencia, donde tenemos otras necesidades, tiempo de ser solteros, tiempo de estar recién casados, tiempo de 25 años de casado, tiempo cuando estás casado solo, o tiempo cuando estás casado con hijos, tiempo cuando los hijos ya se fueron, tiempo de alquilar, o tiempo de por ahí poder construir o de comprarse la casa, y en cada una de esas temporadas tenemos distintas necesidades, y Dios provee de distintas formas, ¿sí? Hay tiempo donde Dios le proveyó al pueblo de Israel el maná de cada día, y hay tiempo donde Dios lo llevó a un lugar donde fluía leche y miel, pero había que laburar. Y lo que tenemos que aprender nosotros para tener una buena administración es vivir con la provisión que Dios nos da para cada temporada. Pablo en Filipenses decía que él se aprendió a contentarse en cualquiera sea la situación. Sé vivir humildemente y sé tener abundancia. En todo y por todo estoy enseñado, decía Pablo. Y muchas veces eso es lo que nos cuesta a nosotros. Nos cuesta contentarnos con lo que Dios nos provee en cada temporada. A veces estamos acostumbrados hay gente que por ahí tuvo un buen ingreso y hoy no lo tiene y quiere seguir viviendo como vivió cuando tenía el buen ingreso.
Hay tiempos como estos que por ahí las personas que viven por ejemplo, un electricista, que por varios meses no pudo salir a trabajar, no tiene los mismos ingresos que tuvo, por ejemplo, en diciembre o en enero del año pasado, o enero o febrero cuando hay que colocar los aire acondicionados de este año, o que empiezan, o la calefacción. Hay temporadas mejores que otras, y tenemos que aprender a vivir con los ingresos, con lo que Dios nos provee para cada temporada. ¿Cuándo empiezan a producirse los mayores errores económicos? Cuando no entendemos esto. Por ejemplo, nosotros tenemos un estándar de vida y en un momento tenemos un ingreso menor y queremos seguir manteniendo el estándar de vida. ¿Cómo sostenemos el estándar de vida? No hay otra forma que endeudándonos. Por ejemplo, usando las tarjetas de crédito. Comprando algo en cuotas. Claro. Y eso es falta de contentamiento. Hay una frase que escuché del pastor Daniel González que me encantó, porque siempre hablamos de que los ingresos tienen que ser mayor que nuestro consumo, ¿sí? Ese es el principio básico de economía. Pero también nuestro consumo debe ser mayor o igual a nuestro... ahí se me escapó la palabra. A nuestras... espérame que me la anoté por acá, porque dije me la voy a olvidar, y de hecho me la olvidé. Nuestro consumo debe ser menor que nuestros ingresos, pero también nuestro deseo debe ser menor o igual a nuestro consumo. ¿Qué quiere decir eso? Que están los que tenemos el deseo de consumir más. Entonces ganamos 10.000 y el mes que cobramos aguinaldo, que ganamos un 50% más, y bueno, este mes tenés que estar un poquito mejor, más holgado, ganaste un 50% más, y nos comimos los 15.000 pesos. O hay gente que se gasta los 15.000 pesos incluso antes de haberlos cobrado. No, cuando cobre el aguinaldo voy a poner el piso, voy a hacer esto, voy a poner la ventana, y ya se gastaron la plata antes de sin siquiera cobrarlo. Y ahí es donde en esa buena administración y de aprender a vivir y a contentarse con lo que Dios nos provee para cada temporada, es que empieza el tema del presupuesto, que es primordial. Jesucristo enseñó eso cuando dijo, todo aquel que comienza o va a construir una torre, o que está diciendo que ahí en el templo de ustedes están construyendo también, ampliando, dice, ¿quién no se sienta primero a calcular si tiene lo suficiente para terminarlo? Jesús no dijo, debería sentarse a calcular, lo dio por sentado, aquel que va a arrancar una torre, se va a sentar, ¿quién no lo va a hacer, digamos? O sea, como que es obvio que deberíamos hacerlo todo. Y algunos dicen, bueno, pero yo no voy a construir una torre, no voy a construir una pieza nueva en mi habitación, pero en realidad todos tenemos una torre para construir. Algunos, la torre es poder llegar a fin de mes. Cobramos un sueldo y no estamos llegando a fin de mes. Entonces nuestra torre para construir es poder llegar a fin de mes, poder pagarle algo a los chicos. Tal vez alguno tiene la torre de que hace años que no se va de vacaciones y anhela irse de vacaciones, y puede ser la torre que uno tiene para construir. Otro sí realmente tiene ganas de construir su casa o lo que sea, pagar sus estudios, cambiar el auto, todo puede ser una torre a construir. Y Jesús lo da por sentado. ¿Quién que no tiene un objetivo para cumplir no se sienta a ver si tiene lo suficiente, a calcular si tiene lo suficiente para terminarlo? Y en eso hay dos secretos. Primero sentarse y después calcular, hacer números. El sentarse quiere decir dedicarse y ocupar tiempo. ¿Sí? Ahora, perdón que te corte, Emma, con esto que vos decís de hacer números. A veces no se confunde el hacer números con la incredulidad, o sea, es como decir, bueno, es como no creerle al Señor. Decir, bueno, yo sé que por ahí quiero construir esta torre, llamada la ampliación de la casa. Pero los números me dicen fríamente que no llego ni a poner el contrapiso de la cosa. Pero me quiero lanzar en fe, quiero usar la fe para de alguna sobreponerse a esos números fríos que me dicen que no voy a llegar. Y a veces confundimos esto. ¿Podés? ¿Cómo? A ver, si no haces número, ¿cómo sabés si hubo un milagro o fue solamente por tu obra? Nosotros cuando recién comenzábamos en Catedral del Pueblo, el piso era un desastre. Estaba todo partido, nos moríamos de frío. Yo me acuerdo que no podía apoyar, mientras que estábamos sentados ante la predicación, no podía apoyar los pies en el piso porque me parecía que se te traspasaba la suela, el frío. Un frío hacía en el templo, todavía sigue haciendo, pero nos moríamos de frío en ese templo. Y encaramos y tuvimos que hacer número. Y éramos poquito en ese momento, creo que en nuestra reunión, que no hacemos asambleas, pero sí creemos, porque es bíblico, el poder del acuerdo, ¿sí? Éramos poquito, nos juntamos los 6 o 7 que éramos, y nos pusimos de acuerdo. Vamos a cambiar el piso. Cambiar el piso
o poner piso, mejor dicho, significó tener que levantar todo el contrapiso, cavar casi, no sé, 6 contenedores llenos sacaron de escombro del templo. Cada vez que encaramos algo, nos costó el doble de lo que pensábamos. La idea era solo rascar el cemento pulido, ese que... La carpeta esa. La finita, me acuerdo que una vez estuvimos con los hombres como 3 días picando así, sacando el finito, y después no sirvió para nada porque tuvieron que levantar toda la carpeta porque... pero nosotros hicimos números, y ¿sabés? El piso original, y eso que nos habían donado, pues, ni siquiera nos habían donado en ese momento, no decidimos encararlo, solo comprar el piso era más que el ingreso que habíamos tenido en la iglesia todo el año pasado. En ese momento, creo que solo comprar el piso nos costaba algo de 120.000 pesos, te estoy hablando hace 6 años atrás, casi. Y todo el año pasado, completo, sin haber gastado un peso, no habían entrado en la congregación, no llegaba a 110, 120. ¿No? O sea, necesitábamos que entrara más que el año pasado solo para comprar el piso. Claro. Y dijimos, ¿qué hacemos? ¿Lo encaramos o no lo encaramos? Y dijimos, hicimos números, ¿sí? Y sabíamos que los números no nos daban. Dijimos, bueno, entendemos de Dios que tenemos que encararlo y lo hacemos en fe. A las 2 semanas que encaramos nos ofrendaron, nos donaron el piso completo y empezamos a picar, así con unos martillitos que no sirvió de nada. Y dijimos, bueno, listo, estamos mejor con los números, porque ya nos donaron el piso, listo, vamos bien. Tuvimos que sacar 6 contenedores llenos, 4 tipos, tuvimos que alquilar martillos esos neumáticos, estuvieron picando como 3 semanas, sacando escombros, nos terminó costando el doble de lo que habíamos pensado originalmente. Y sin embargo lo pudimos hacernos sin que se nos moviera la economía de la iglesia. Pero ¿cómo supimos? Y hoy declaramos que si solamente fue la mano de obra de Dios, pero si no hubiera muchos números, capaz de decir, no, porque hubo hermanos que ofrendaron más, que tomaron el compromiso, que era verdad, muchos de nosotros tomamos el compromiso de ofrendar un 5% y un 10% más en todos los casos de nuestros ingresos, es decir, poner un segundo diezmo, especialmente para el piso, además de nuestras ofrendas comunes. Éramos 6 o 7 los que tomamos el compromiso. Y lo hicimos. Pero ¿cómo nos dieron los números? Solo por obra del Señor. Pero si no hubiéramos sentado a calcular, no hubiéramos podido declarar que realmente fue la obra del Señor. ¿Sí? Por eso Jesús dice 2 cosas. En el presupuesto primero hay 2 números. El primero, sentarse, que tiene que decir dedicarle tiempo. El presupuesto no sale solo. No es algo que nos gusta a la mayoría de nosotros. No nos gusta hacer el presupuesto. Sinceramente, no le voy a hacer levantar la mano, pero ¿cuántos se sientan acá por lo menos 2 horas al mes a hacer el presupuesto? Deberíamos por lo menos dedicarle eso. Después nos quejamos que no nos alcanza, pero el presupuesto no lo hicimos. Y después el segundo es hacer números, porque Jesucristo mismo dice a calcular, y el calcular es literalmente hacer números. Te guste o no te guste la matemática, para el presupuesto hay que hacer números. Si sabés sumar y restar, no necesitas más nada de matemática que para hacer un presupuesto, ¿sí? Después uno se va ejercitando, hay distintos métodos para hacer presupuesto, podemos ir a lo práctico, pero si querés el secreto de cosas, lo que Jesucristo lo dijo, sentarse, dedicar tiempo y hacer números, ¿sí? Hay que anotar todo. Y hay algo que se confunde mucho, no, sí, porque yo anoto todo lo que gasto. Eso no es un presupuesto, eso es un control de gastos, que es distinto, técnicamente hablando. El presupuesto es, la misma palabra te lo dice, presuponer, es decir, anticipar de antemano lo que voy a gastar. El control de gasto es, controlo lo que ya gasté, y el presupuesto en realidad te dice qué es lo que voy a gastar antes de gastarlo. En realidad, para hacerlo correctamente habría que hacer las 2 cosas. Presupuesto primero, control de gasto y después cotejarlo. A ver en qué me desfasé. Bueno, ahí tenemos la primera pregunta de Tati, y nos dice, ¿qué diferencia hay entre hacer el presupuesto y hacer números? Ahí en el chat lo escribió. Sí, lo vi. A ver, para hacer el presupuesto necesitamos hacer números. Hacer números, podés hacer números por cualquier cosa, pero digamos, presupuestos, sí o sí hay que hacer números, ¿sí? ¿Cómo haces números? Tenés que partir del ingreso que tenés en la familia, ¿sí? Y hablo de la familia, no en el sueldo de uno. Porque aunque trabaje uno solo, el ingreso es familiar. Yo, por ejemplo, hoy en día
Está bien, cobramos como pastores una ofrenda de Catedral del Pueblo, de la iglesia, pero digamos que el ingreso más grande sería el sueldo del banco. Pero yo, por ejemplo, le digo a mi esposa, cobramos el viernes que viene, por ejemplo. No digo yo cobro el viernes que viene, porque ya lo tengo concebido en mi cabeza que el ingreso es familiar. Por más que yo soy el que trabajo en el banco, aunque mi señora creo que trabaja más que yo tengo sueldo, pero para mí en realidad es el sueldo de los dos, ¿sí? Por eso digo, cobramos el viernes que viene, cobramos. El concepto que nosotros tenemos es un solo. Partiendo de ese sueldo, X número, vamos a hacerlo para que por ahí sea un número más fácil. A alguno le puede parecer poco, a otro le puede parecer mucho. Vamos a hacer un número de 50.000 pesos, ¿sí? Porque eso es un número redondo y fácil para calcular. A alguno le parecerá mucho ingreso, a otro le puede parecer poco, ¿sí? Vamos a redondear 50. Vamos a hacer 50. Diezmos son 5.000 pesos, ¿sí? Fácil de calcular. Eso, mi consejo es que ni siquiera esté en el presupuesto, no el primer ítem, porque dice, no, mi primer ítem en el presupuesto es el diezmo. No, porque vos no tenés derecho a administrar el diezmo, ¿sí? El diezmo directamente no tenés oportunidad de tocarlo, ya es del Señor, directamente. Entonces, en nuestro presupuesto el ítem diezmo directamente nunca estuvo, ¿sí? El primer ítem que está en nuestro diezmo, te hablo de nuestro presupuesto, ¿eh? El primer ítem que está en nuestro presupuesto es ofrenda. Nosotros tenemos un ítem del 5% de nuestros ingresos va a ofrenda directo, más la ofrenda que ponemos domingo a domingo. Pero nosotros ponemos 10% de diezmo, 5 o 10% a veces, cuando hay ofrendas especiales, ponemos 5 de ofrenda común y 5 de ofrendas especiales. Tercer ítem, segundo ítem mejor dicho, primero ofrenda, segundo ítem es ahorro. Porque si no lo pones segundo, nunca te va a alcanzar para ahorrar. Claro, siempre como el ahorro, recién cuando hago todo el esquema de repartija de plata, lo pongo al final. ¿No? A ver, Si queda, claro, si queda ahorro y si no, no. Después seguirían, por ahí veo que estaban preguntando, ahí lo miramos. Los segundos son los esenciales. ¿Sí? Hay ciertos gastos que sí o sí hay que cubrir. Si alquilás la casa tenés que cubrirla porque no te va a quedar en la calle. Comida hay que cubrirlo. Cierto servicio hay que cubrirlo. Entonces cuando empezás a hacer números decís, bueno, 50.000 pesos dijimos. 5.000 de diezmo nos quedan 45. 5% más serían 2.500. Yo lo tomo de los 50.000 en realidad, los 2.500, no de los 45. Lo tomo de los 50.000 en este caso. O sea, ya te están quedando 42.500. ¿Cuánto gastaríamos en comida, por ejemplo? Una familia tipo de 4 personas. Ahí, Javi, ustedes que son 4. No, pará, ya con 50 es la canasta básica, o sea, hoy, por ejemplo, la canasta básica para no caer en la indigencia o no caer en la pobreza es de aproximadamente 47, 48.000 pesos hasta el mes pasado. Pero eso también depende de cada familia, o sea, si son 16 o 20.000 pesos en lo que es comida. Y cuando hablo de comida, hablas, o sea, de todo. O sea, desde la compra del mes en uso más mezquino, porque si no 50 no nos va a casar. Ahí bien veo que preguntó algo, ahí le contestamos, pero hacemos números rapiditos. 15, ¿te parece? 10. 10, bueno, tiramos para abajo, 10. O sea que ya nos quedan 32.500. Si alquilás estás complicado. ¿Cuánto sería un alquiler barato? Y hoy es unos 12. 12, haceme 12.500, así te lo hago fácil. Dale, 12.500. 32.500 menos 12.500 te quedan 20.000 pesos. Y solo hasta ahí pagamos alquiler y comida nada más. ¿Sí? Y tenemos 20.000 pesos. ¿Qué otro gasto tenemos? Luz. ¿Cuánto tenemos de luz? Y de luz, y sí, 800.000 pesos. 1.000 mangos. 1.000 Un mangos. poquito. Yo estoy gastando saladito, pero no importa. 1.000 mangos. Bueno, estamos en 19. ¿Alguno ofrece más? ¿Por ahí? ¿Gas? Y gas ahora, ¿cuánto? ¿600 gas? Allá Luciano y Jenny. A ¿Cuánto ver, vino? desmuteate. 3.000. ¿Pagaron? 6.000 pesos nos vino este mes de gas. 6.000. Sí, No. sí.
A nosotros también. Pero bueno, es una cosa de presupuesto. A ver, por ejemplo, yo me sorprendió el salto, ¿sí? Pero cuando miré los metros cúbicos, gastamos casi un poquito más que el año pasado. Y en realidad, si vos te ponés finito en el presupuesto, tendrías que promediar el consumo del gas de todo el año. Porque, por ejemplo, nosotros saltamos de 700 a casi 7 lucas de gas. Nos saltó así de un mes a otro. Pumba. 10 veces más. Pero si vos le calculás que todos los meses gastás 1000 en vez de 700 y lo vas acumulando en el rubro gas, lo que pasa es que como nos sobra nos metimos en otro rubro, pero eso sería técnicamente malversación de fondos, ¿sí? Si vos... Pará. ¿Podemos malversar fondos en nuestra propia economía? Por supuesto. Porque No, por ahí me siento un político más. Pero, por ejemplo, si vos presupuestaste 1000 mangos, por ejemplo, para la luz, y 700 o 1500 para la luz, y 700 para el gas, y el gas te vino 2000, ¿con qué lo pagaste? Tenés que sacar de otro rubro, de la comida, o tenés que sacar de otro porque ya no te alcanza. Si vos sacás de un rubro para pagar otra cosa, eso es malversación de fondos, técnicamente hablando. Así que en realidad existe la malversación de fondos en la familia cristiana. En la familia. Déficit fiscal también. ¡Qué pecador! Ahora cuando te da, y del déficit fiscal, no sería fiscal porque no serían fondos fiscales, pero el déficit en realidad en la familia se da mucho. Por eso, ahora estamos en 20.000. Gastamos, ponerle 1000 y 1000 para hacer rebond. Estamos en 18. 1000 de gas, 1000 de luz. Agua. Vamos a tirar para arriba. 1000. Otro más. Así me hacen más en lo fácil número. Ya estamos en 17.000 nos quedan. Y ahí empieza en qué gastamos, en qué no gastamos. Si llegamos a tener cuota de los nenes, ahí ya no podemos tener escuela con los nenes, ahí olvídate, privado no puede ir, sí o sí tiene que ir a una pública. Si tenemos un auto, ¿cuánto gasta de combustible? Claro, 4.000, ponele. 4. Bien, otro que gasta poco. Yo estoy gastando bastante más. Ahora, en realidad, la cuarentena me vino re bien. Antes gastaba como... Tiene GNC el mío. Ah, bueno. No, yo estaba gastando como 3 tanques al mes y ahora estoy gastando menos de 1, como ando poco con la cuarentena, así que estoy ahorrando un montón de guita ahí. Pero más allá de eso... Pero pará, porque vos gastabas 3 tanques y ahora estás gastando 1. Esos 2 tanques, ¿qué los haces? ¿O malversás la nafta? ¿Qué? Estoy ahorrando. Ah, bueno. Pero ese ahorro es para el auto... Porque sale de... usando tus palabras, ¿no? Porque vos sacás un presupuesto de la nafta que podés gastar en el mes, que son 3 tanques, pero ahora estás gastando 1, esos 2, ¿a dónde va? ¿Al auto o lo destinás a otra cosa? Lo que pasa es que ahora estamos en una situación particular que por estos meses estoy gastando menos, pero yo sé que voy a volver a gastar 3 tanques, o sea, no es que de por vida ahora voy a gastar. Si de por vida pasara solamente a gastar un tanque, reajusto el presupuesto. Como sé que estos meses no estoy haciendo malversación de fondos de pagando otra cosa, lo estoy ahorrando, lo estoy guardando. Aumenté el ahorro, digamos. Claro. Porque en realidad, o sí, ítem para arreglar autos ya hay. Ítem para imprevisto ya hay. Ítem para, qué sé yo, otro ítem que solemos tener y que hoy no estamos usando, por ejemplo, es el de salir a comer. Aunque desde que están los nenes se nos ha complicado un poco porque ya no es tan fácil salir a comer como antes, pero en realidad siempre nosotros teníamos un cierto porcentaje para salir al cine, porque vos decís, vamos al cine, pero salir al cine son 2 personas o 4 horas, son 2 lucas, entre que comprar entrada, siempre que comprar unos pochoclos o algo te gastás 2.000 pesos. Es decir, también habría que ponerlo en el presupuesto, salida. Porque a ver, por ahí... Hay temporadas donde realmente, como le dije, que hay maná para cada día, y a veces donde tenés que decir, bueno, hoy tenemos para comer, mañana Dios dirá lo que va a pasar, que Dios nos vuelva a proveer para mañana. Pero hay un momento donde sí no podemos dar el gusto de salir a comer, aunque sea una vez por mes, ¿sí? O de darnos un gusto, porque tampoco es que Dios todo lo que nos da es para sufrir, sino porque es un primer milagro fue el vino. ¿Qué beneficio traía fuera de pasarla bien? ¿El vino? Traía un beneficio santificador o purificador o de perdón de pecados. No, era para seguir de fiesta, digamos, básicamente. O sea, era para disfrutarlo. Y a veces pensamos que todo lo que hacemos es
para, no sé, el disfrutar de lo que Dios nos da parece que no está permitido. Y en realidad sí. No te digo que tampoco seamos un desconcertado, que salgamos a gastar todo lo que tenemos, pero en fiesta o salir a comer o de irnos de vacaciones sin importar. Bueno, yo me voy de vacaciones, las vacaciones que siempre deseé, y después no sé cómo la voy a pagar. La saco en cuota y después no. Eso sería un desquiciado, ¿sí? Un inconsciente de lo que estamos haciendo. Pero si anhelás irte de vacaciones, podés ahorrar, podés proyectar. Nosotros somos irnos de vacaciones, nos gusta, pero nosotros generalmente cuando vamos a vacaciones ya nos vamos con las vacaciones ya pagas. No volvemos y seguimos pagando las vacaciones. Salvo algún caso muy particular, que por ahí nos quedan una o dos cuotitas, lo sumo, pero generalmente nos vamos de vacaciones ya con las vacaciones pagas. Primero porque te vas más tranquilo, porque capaz que allá, pero después estás pensando, voy a tener que volver a casa, ¿y cómo miércoles voy a pagar todo esto? Claro, pagaste un año, pagaste, o sea, disfrutaste tus vacaciones y después las pagás. O sea, como que No, o te vas de vacaciones ahora con el dólar que lo tenemos en contra, mal, si salí del país, y mirá una gaseosa y yo esto la compro. Hoy una gaseosa cuesta $3. Una gaseosa son 300 pesos para nosotros. Vos compré una botellita así y son 300 mangos. Y vos decís, me voy a tomar una gaseosa 300 mangos, estoy loco. Y a veces no disfrutás las vacaciones porque sí, no, ni loco, compro una gaseosa 300 mangos. Nosotros lo que hacemos es ahorramos, pagamos las vacaciones y nos llevamos la plata que vamos a gastar. Y hasta donde podemos gastar, gastamos. Y si tenemos que comprar una gaseosa de $3, la compramos. Pero sabemos que la podemos gastar, ¿sí? Si llegamos tanta cantidad, no sé, $500 para gastar y gastamos los $500, ahí sí, entramos a ajustar hasta donde podemos porque no tenemos más para gastar. Pero ahí están contando que estamos gastando mucho nosotros, me parece. Digo, gastan con nosotros. No sé cómo hacen. Así que bueno, empezamos a pagar los calefactores. Pero, che, bueno. Emma, entonces vos, por ahí lo que nos estás diciendo en este momento es que es necesario tener nuestra hoja de ruta, ¿no? Nuestro presupuesto y anotar los ítems de todo lo que vivimos en el mes o a diario, ¿sí? No perder nada, o sea, no desperdiciar lo Hay un consejo que por ahí parece redumentario, pero González lo hacía, y aquel que no se sabe manejar no tenga la plata en la caja de ahorro o toda la plata junta, ¿sí? Él dice, tener un sobre, después uno va agarrando ejercicio y ya no usa el sobre, pero digamos, por ejemplo, cobraste los 50.000 pesos, tenés un sobre de diezmo, un sobre de ofrenda, un sobre de alquiler, un sobre de comida, y pones todo, los 10.000 pesos de la comida, los 12.500 pesos que dijimos del alquiler, y cuando vas necesitando comida vas sacando de ese sobre. Si te lo acabaste antes de llegar a fin de mes, porque o gastaste de más o presupuestaste de más, de menos, quiero decir. Porque si tenés todo en la misma cuenta o en la misma bolsa, vas sacando, y en un momento te diste cuenta, en vez de gastar 10 de comida, gastaste 20. Y si gastaste 20 porque estás sacando plata de otro lado, ¿sí? Malversación de fondo, como decíamos hoy. Cuando tenés el sobre que podés identificar cuenta por cuenta individualmente, o que parece re tonto tener sobre por cada cosa, o nosotros cuando arrancamos con esto, mi señora tenía no sobre, sino esas carpetas que tienen como fuelles. Esa, bueno, y en cada fuellecito era una cosa distinta, metíamos la plata ahí. Después uno va agarrando el ejercicio y ya no tenemos el fuelle, ¿sí? Ahora tenemos el presupuesto y tenemos toda la plata en la cuenta. Pero vamos manejando los rubros mejor. Pero en el principio estaba bueno, nosotros lo hicimos así, no con sobre, sino con fuelle, y íbamos sacando, y nos dimos cuenta que a veces la comida, habíamos hecho un presupuesto y el día a día ya no teníamos más, fue en el rubro comida ya no había más, o había dos opciones, estábamos comiendo lo que no debíamos comer, había que bajar los niveles de comida, o lo de marca por lo menos, o estábamos presupuestando mal, había que aflojar otra cosa. Y uno cuando empieza a ver el presupuesto y ve que el ingreso sigue siendo el mismo, los 50.000 pesos, cosas que antes te parecían esenciales por ahí como el celular, después ya no lo ves. Entre los primordiales poníamos todo, siempre que hago el ejercicio cuando lo vamos anotando, normalmente cuando hago taller, hago un pizarrón y lo vamos anotando, todo me mete en el celular al principio. Después ven que no le dan los números, y el celular, por ejemplo, va cayendo hasta que ya queda en secundario. Ya. Si alcanzamos, lo pagamos, y si no, cortamos el celular. O si no, me voy a tarjeta, y si tengo, lo pago, y si no, no. Pero hoy como que no, el celular está entre lo primero, pero en realidad primero hay que comer, primero hay que vestirse, primero hay que... Porque aunque no los mandé a los chicos a una escuela privada,
gastan, ¿sí? Gastan materiales, gastan en el guardapolvo, gastan en la ropa que hay que llevarlo, en el transporte para que vayan a estudiar, en el transporte nuestro para ir a trabajar, y son cosas que hay que sí o sí considerar. Y eso está bueno del presupuesto. Quiero ver las preguntas que fueron tirando porque al final seguí hablando. Dale, tomate ahí, Paula. Y después cotejás cuando efectivamente te llegan las facturas, eso te lleva a tener 2 plantillas, una presupuesto al medio, otra donde se tronaban los gastos reales. Paula, mamá de Amparo, y Josía, dice por ahí. Sí, dice, si presupuestás y después viene distinto, eso es lo que yo le dije, el control de gastos, ¿sí? Cuando uno anota todo lo que gasta, ese es el control de gasto, y después se coteja presupuesto con control de gasto. Esa sería la forma correcta. Hay dos opciones, o estás gastando más de lo que presupuestaste, o presupuestaste mal, ¿sí? Generalmente trabajamos con un promedio. Lo ideal sería, como yo le digo por ahí, venimos con el gas y de golpe, ¡pum!, nos pegó el salto del gas en invierno. Pero si vos haces un promedio de lo que hiciste el año pasado, yo todo el año de gas gasté, por decir un número cualquiera, 24.000 pesos. Es decir, que gasté un promedio de 2.000 pesos mensuales. Pero en realidad gasté durante el verano 500 pesos. Y después durante el invierno gasté 4. Pero en realidad si vos promediaste y todos los meses, sabiendo eso, apartá todos los meses 2.000 pesos, aunque gastés 500, cuando te viene la factura, como le pasó a ellos, de 6.000 pesos, mirá el sobre del gas y tenés 10 lucas ahí adentro. Entonces podés pagar el gas sin problema. ¿Me explico la diferencia? Sí, tal cual. Por eso está bueno utilizar los antecedentes que uno tiene para poder hacer el presupuesto, e irlo afinando. Por ahí uno dice, no, gasto 10 o 15, o capaz que uno exageró, 20.000 pesos en comida. Y después cuando te empezás a hacer presupuesto, que hace una forma de ahorrar en la comida es, por ejemplo, hacer ¿cómo se llama? Una lista de comidas, un plan menú. de comida, digamos. Un menú semanal. Un menú semanal, por ejemplo, entonces desperdicia menos, porque por ahí a veces compramos y después tiramos la mitad de las verduras porque se nos pudrieron, porque no las cocinamos, o no se nos llegaron, y es todo plata que uno va perdiendo. Entonces, pero uno cuando va acomodándose y ganando más, porque esto es como todo, como un ejercicio, al principio te va a costar horrores, va a ser cualquier cosa, o lo que presupuestaste, o decir, al final hice un presupuesto y me salió todo al revés, y sí, es lo más probable que sí, pero después sobre la marcha uno lo va ejercitando y lo va, como todo ejercicio, lo va haciendo mejor. Bueno, o a veces minimizamos, ¿no? El presupuesto, como dice, bueno, no, esto no, ¿para qué voy a ir anotando todo lo que, si más o menos ya sé o me alcanza la plata para hacerlo? Pero la diferencia está que cuando vos presupuestás, no solamente sabés cuánto es lo que vos gastás, sino que además, o sea, te permite ahorrar y te permite vivir en algunas ocasiones holgadamente, cosa que quizás en otros momentos no pasaba. A veces no minimizar el hecho del presupuesto, o no minimizar el hecho de decir, che, no me siento a hacer los cálculos necesarios para poder llegar a fin de mes. Voy sobre la marcha, o en los casos cuando queremos espiritualizar, bueno, Dios proveerá, ¿no? Y ese Dios proveerá es a veces dar manotazos de ahogado. Sí, bueno, después entro en eso, pero voy a contestar unas preguntas que hicieron ahí, así me olvido. Dian preguntó ahí, Emma, ¿se puede hacer un presupuesto teniendo ganancias inestables? Supongo que debe ser variables, ¿no? Que tenés un ingreso uno, después otro ingreso. Eso es muy común, esa pregunta es muy común en aquellos que trabajan por sus cuentas, ¿sí? Que son independientes, como ella que corta el pelo, ya sé que sos peluquera. Que por ahí un mes te va mejor que otro. ¿Qué sería lo ideal? Lo ideal es decir, bueno, primero hacer un presupuesto de lo mínimo que vos necesitas, ¿sí? Por ejemplo, yo para vivir necesito un ingreso mínimo, así, para salir derecha de, por ejemplo, no sé, 30.000 pesos, por decir un número cualquiera, o 20, ¿sí? Yo con 20 es lo mínimo, o sea, vos sabés que mínimo tenés que producir en tu trabajo 20.000 pesos, ¿sí? 20.000 pesos vos tenés que hacerlo, si sos electricista lo mismo, si sos albañil lo mismo. ¿Cómo yo produzco 30.000 pesos, por decir? Necesito tanta cantidad de corte de pelo. Entonces, si yo corto o hago o tinturo o lo que sea, yo hago, por ejemplo, corte de pelo, que por ahí es lo más fácil. Tanta cantidad de corte de pelo. Bueno, yo para producir 30.000 pesos necesito hacer, por decir un número cualquiera, 100 cortes de pelo. Si yo no llego a 100 cortes de pelo, o me tengo que buscar otro ingreso porque esto no me alcanza, o tengo que bajar mi costo, ¿sí?
¿Cuál sería lo ideal? Bueno, yo necesito mínimo para vivir 30.000 pesos. Entonces me propongo por 6 meses, en vez de producir 30, esforzarme y producir 40 o 35. Y tener un sobrante todos los meses de 5.000 pesos durante 6 meses. No para comerme esos 6.000 pesos, sino ahorrarme 5.000 pesos y llegar a tener un colchón de 30.000 pesos. Y tener un mes en la bolsa. Entonces, en vez de vivir con lo que yo como todos los días, es como yo cobro un sueldo. Tengo un ingreso mensual mínimo de lo que yo necesito en el bolsillo. Entonces vivo ese mes por los 30.000 pesos que ahorré y voy durante todo lo que produzco en ese mes, me lo guardo, no lo gasto. ¿Sí? ¿Me explico? Y después, bueno, ese mes produje 40.000. Entonces puedo o seguir viviendo con 30 y guardar 40 o hacer un presupuesto por 40. El próximo mes vivo con lo que junté el mes pasado. ¿Me explico? Es como un mes adelantado, digamos, tener un mes adelantado. Claro, exactamente. Como cualquiera de nosotros, yo cobro ahora y vivo ese mes. El mes que viene vivo con lo que cobré este fin de mes, ¿sí? O los primeros días del mes. Lo ideal, o para vivir más tranquilo, porque si no siempre estás corriendo. O sea, es como que si, uy, me quedé sin plata, necesito que me llamen por favor a alguien a hacer un trabajo, no. Lo ideal sería, bueno, primero saber cuánto es lo mínimo que vos tenés que producir. Si sos electricista, ¿cuánto arreglo mínimo necesitarías vos? O Dieguito ahí que instala aire, ¿no? Dieguito, ¿cuánto aire mínimo necesitaría instalar para cubrir mis necesidades básicas? Y así, tu unidad de producción. Si limpias casa, ¿cuántas horas necesitaría meter en el mes para cubrir, de limpieza, para cubrir lo mínimo que yo necesito para vivir? Y en función de eso, saber si lo que vos estás produciendo te está produciendo o no. Si no te alcanza, o tenés que buscar más casa para trabajar, o buscar otro tipo de ingreso u otro trabajo porque no estás viviendo con eso. ¿Me explico? Aumentar. O aumentar, que el día tenga 48 horas en vez de 24, porque ya no hay más casa para limpiar. O hay dos, o Vían ahí que busque otro, porque si fuera conmigo se muere de hambre. Con Dieguito estamos iguales, no tiene suerte con nosotros. Tendría que buscarse otro. Así que le corta a la chica que por ahí tiene más caudal de laburo. Pero eso está bueno, también te sirve para tomar a vos, tener en cuenta cuánto tenés que producir, ¿sí? Eso pasa mucho con los que trabajan por su parte, sea el rubro que sea. Si tenés un negocio y vendés, ¿qué gasto necesitas para cubrir el negocio y qué gasto necesitas para vivir vos? Eso transferido, no sé, a kilos de pan, por decir cualquier cosa. ¿Cuánto es lo mínimo que vos tenés que vender en el mes para cubrir eso? Si por más que vendas, no vas a llegar, o tenés que bajar tus costos, no hay ninguna ciencia. O bajar los costos o producirlo o aumentar los ingresos. Acá hay otra pregunta. Perdón, Emma, que te corta. Acá hay otra pregunta que también es interesante, porque ya no habla de una ganancia estable, sino habla de un sueldo partido. Tati nos pregunta, ¿y si el ingreso llega en 2 veces, cómo se hace? Viste que hay en el rubro de la construcción o en otros rubros se cobra por quincena, ¿sí? Todos los 5 y los 20 la persona cobra. Entonces, no cobra, ponele, en vez de cobrar 30.000 como si fuera una vez al mes, cobra 15.000. ¿Cómo hace en ese sentido? ¿Cómo se administra en ese caso? Yo usaría el mismo principio. Trataría de meter un mes en el bolsillo, ¿sí? Y si no, lograr un presupuesto en quincenal. Lo que pasa es que la mayoría de las cosas se pagan mensuales, ¿sí? Generalmente a principio de mes te vencen la mayoría de las cosas. Entonces, por ejemplo, si tu ingreso mensual total son 30.000 pesos, pero con los primeros 15 no cubrís todo. Está bien, por ejemplo, vos decís, bueno, en la comida no gasto todos los 10.000 que me presupuesté todo junto el primer día del mes. Pero la luz lo tenés que pagar el primer día del mes y el alquiler lo tenés que pagar los primeros días del mes, antes de la segunda quincena. ¿Qué sería lo ideal? Igual a usar lo mismo que lo otro, tratar de esforzarse durante 6 meses, reducir los costos durante 6 meses, para tratar de meter un sueldo en el colchón, ahí. O que en vez de arrancar el mes, digo yo, ¿no? En vez de arrancar el mes el 5, que su mes arranca el 20. O sea, viste que todos cobramos a fin de mes. Y lo que pasa es que la mayoría de las cosas te vencen antes del 10. Claro. Pero tenés que pagar las cosas del 10. Por eso te decía que el 20, digamos, el 20 que vos, ahí arranca tu mes, digamos. O
sea, para que cuando vos llegás al 5 y cobrás la otra parte, o sea, ese sería tu mes total. No sé si me explico cómo es la... Sí, sí. Bien. Sí, tal cual, por eso, a ver, si vamos al especialista, vos lees todo, lo que te recomienda los especialistas es tener ahorrado, no, después hablaba, que vos querías hablar de inversión y eso, pero es como que siempre debería haber tres canales, ¿sí? El canal del consumo, porque hay cosas que tenemos que consumir sí o sí, comer tenemos que comer, vestir tenemos que vestirnos, pagar los servicios hay que pagarlo, eso es todo consumo. Hay un consumo innecesario que es el que podemos evitar, pero hay consumo que sí o sí tenemos que mantener, si no, no podemos vivir. El otro canal podríamos decir del ahorro y el otro canal de inversión. Siempre tenemos que tener plata ahorrada, no invertida. Porque hay cosas que si se te rompe la heladera no podés sacar de la inversión, cosas que por ahí generalmente son a largo plazo, la inversión suelen ser a largo plazo, para arreglar la heladera. ¿Sí? Los que aconsejan, los que saben, no como yo, sino los que saben, siempre aconsejan que uno debería tener ahorrado en el colchón un año de ingreso. O sea, lo que vos ganás en un año debería estar ahorrado. Porque hoy te podés enfermar, aquel que trabaja por su cuenta, te podés quebrar una pierna y no trabajar 3 meses, ¿y qué haces? ¿Con qué vivís? Claro. Eso es lo que el tiempo que dice recoger piedra. Hay tiempo donde tenemos que guardarnos las piedras y tenerlas guardadas, y hay tiempo donde dice esparcir piedra. Me gusta esa palabra porque dice esparcir piedra. No dice tirar piedra hacia lo loco para cualquier lado, sino esparcirla. Esparcirla me da con delicadeza, con cuidado, con fijarte dónde la tirás. Y bueno, cuando uno tiene el ahorro y tenés que vivir de ese ahorro, porque o te despidieron del trabajo, y tenés que por ahí vivir 3, 4, 5, 6 meses hasta que conseguís laburo de nuevo, sino con qué vivís. ¿Podés tenerlo en un plazo fijo? Sí, por ahí sí, pero tiene que ser algo que tenga una liquidez. Hay un dinero que tiene que tener liquidez rápida. Se te rompe la heladera hoy, no podés esperar 30 días que te venza el plazo fijo para poder arreglar la heladera. Tenés que arreglarla ahora. Entonces hay plata para imprevisto que tiene que ser de fácil liquidación, guardada sola en una cuenta, en un cajón de la casa, donde sea, que sea de rápida liquidación. Otra que puede ser más largo el coso, por ejemplo, si te queda sin laburo hoy y el plazo fijo se te vence en 30 días, no te cambia la existencia, ¿sí? Porque vos podés ir sacando de a poco o mensualmente. Y hay otras inversiones, las inversiones reales, que muchos piensan en la bolsa, que es meterse en la bolsa, en los títulos y todas esas cosas. Primero que no es algo fácil. Yo hace 2 años que estoy estudiando y leyendo y aprendiendo de eso y todavía no me he animado a invertir del todo. Y generalmente son inversiones a largo plazo, que ellos le llaman a mediano y corto plazo. Corto plazo en una inversión son 5 años, medianos son de 10 a 15 años. Y cuando dicen una inversión a largo plazo están hablando de arriba a los 20 o 25, incluso 30 años de inversión. Sí, Y sí. cuando nosotros pensamos que queremos invertir, decimos, no, yo quiero invertir y querés duplicar la plata en 3 meses. No. Aquellos que ganan te dicen, no, una inversión buena, en dólares generalmente, convertir a dólar, invertir en dólar, una buena inversión es una ganancia del 5 al 7% anual, es una buena inversión. Es decir, que para duplicar tu plata, y necesitas casi 15 años para duplicar la plata. Y nosotros queremos, porque en realidad no es plata que queremos invertir, es plata que queremos ampliar para consumirla, o sea, para gastarla. La inversión posta es plata a largo plazo, ¿sí? Uno para cuando se vaya a jubilar, cuando uno se vaya a retirar, para dejarla a los hijos, para cuando se casen nuestros hijos. Nosotros con mi esposa nos propusimos, Dios nos lo mandó de otra forma, pero dijimos, del día que nos enteremos que estamos embarazados, íbamos a empezar a ahorrar. Y de hecho hoy estamos ahorrando para nuestros hijos. Cuando se casen, esa plata es para ellos. Y tienen 3 o 4 años. Y digo, sí, pero en un momento se van a casar. Y no quiero empezar a ahorrar 3 meses antes o un año antes que cuando me entere que se van a casar. Y si son como nosotros que nos pusimos de novio y al año y 3 meses estábamos casados, entonces no le dábamos tiempo a nadie para ahorrar. Entonces, a nosotros nos costó prácticamente los papás de Cintia y mis papás nos ayudaron por ahí un poco con la fiesta, más que nada, pero después nos la bancamos más que nada solo. Y a mí me gustaría que mis hijos, cuando se casen, bueno, mira, esto es lo tuyo, administralo vos, pero no tirárselo, sino también enseñarle a administrarlo, pero que tengan un colchón.
Ahora, si yo voy a ahorrar un año antes, le voy a dar 2 migajas. Ahora, si yo empiezo a ahorrar 20 años antes, y esa plata encima la invierto, para que ellos en 20 años la cobren, entonces ya el colchón va a ser mucho más grande. El tema es que es difícil perdurar durante 20 años. En el caso por ahí yo miro esto, ¿no? De que por ahí de los hijos es más fácil porque vos proyectás en tus hijos y sabés que de acá a 20 años una cosa, pero el tema es cuando es para uno personal, ¿no? Ahí es donde entra el juego, no, quiero todo ya, o sea, si pongo 100 quiero ganar 200 y dentro de 3 días, o sea, como que esperamos ese milagro de multiplicación en un abrir y cerrar de ojos. Lo que pasa es que, a ver, los milagros económicos existen, ¿sí? Pero no podemos vivir de milagros económicos. Sí hay gente que por ahí ha pasado mucha necesidad. De hecho, creo que tu señora es una de las que contó un testimonio de que con un tiempo que pasaron mucha necesidad, por ahí alguien le golpeaba la puerta y le dejaban la comida y se daban vuelta y no estaba más, que eran ángeles que por ahí Dios mandaba para... Y de esos casos nosotros también. Yo recuerdo un tiempo cuando con mis viejos estábamos mal económicamente y era sándwich, en ese momento el fiambre y el queso eran lo más barato, hoy no, pero en ese momento era lo más barato. Y aún cuando era lo más barato era sándwich de queso o de fiambre, no podíamos elegir las dos cosas. Entonces mi mamá nos hacía elegir, ¿qué quieren, sándwich de queso o de fiambre? De paleta, por ejemplo. Y era media feta de paleta, era un sándwich. Y el otro comía la otra media feta de paleta. Era un tiempo complicadísimo. Pero aún en esos tiempos Dios nunca jamás nos dejó faltar nada. Milagro, mi mamá tenía una fe que por ahí no teníamos ni un sope, ni un peso. Mi mamá oraba y se ponía a revisar los sacos del placar y siempre encontraba plata en algún bolsillo. Yo creo que esos bolsillos lo había revisado 148.000 veces. Pero Dios no sé, la forma que Dios le mandaba plata a mi mamá eran los bolsillos de los sacos viejos. Así que cada vez que no teníamos plata, mi mamá oraba, iba al ropero y entraba a revisar todo bolsillo y siempre encontraba plata. Pero no podemos vivir de milagro en milagro. ¿Dios hace milagro económico? Sí, pero Dios quiere que seamos buenos administradores, no dependientes de milagro, ¿sí? Muchas veces los cristianos vivimos de eventos en eventos y no de procesos. ¿Cómo me explico? Hay gente que vive de congreso en congreso y nada más. Dentro del congreso y congreso no pasa nada. Ahora, cuando uno tiene una vida de oración, una vida de devocional, una vida de lectura de la palabra, una vida de conocimiento de Dios, una vida de crecimiento constante, o sea, hay un proceso de crecimiento, el congreso, un congreso de jóvenes, nos potencia. Cuando, de la misma forma en lo económico, cuando uno tiene un proceso, hace un ejercicio de ahorro, un ejercicio de un buen presupuesto, un ejercicio de diezmar, de ofrendar, perdón, un ejercicio de una de las cosas que más nos cuesta, que es dar. Cuando Dios manda un milagro económico, nos potencia, pero no estamos necesitando de un milagro económico para poder vivir. Claro. Puede haber una circunstancia particular, por un hecho en particular, que sí necesitamos que Dios haga un milagro. Pero muchas veces necesitamos un milagro no porque pasó una catástrofe, sino porque muchas veces nos administramos mal. Entonces estamos esperando que, no sé, que sea una especie de que Dios nos permita ganar la lotería para podernos salvar. Pero en realidad cuando uno tiene un buen proyecto, uno sabe a dónde quiere llegar, por ejemplo, comprarse la casa, construirse la casa, comprarse el terreno, y después viene un milagro económico y no sé, viene una plata que uno no esperaba, qué sé yo, una herencia, qué sé yo, incluso el aguinaldo, un premio que uno cobró en el trabajo, y vos ya tenés el proyecto hacia dónde querés ir y qué es lo que querés lograr, eso te acelera el proceso a poder alcanzar a tu casa o comprar tu terreno o construir tu casa. No es que vos no hiciste nada durante ningún momento y estás esperando un milagro sí o sí para poder construir tu casa. Si no pasa el milagro, tu casa no se construye jamás. ¿Me explico la diferencia? Emma, ahí tenemos, mira, 2 preguntas. Una de Luz que nos dice, ¿se puede hacer pedido de mercadería por mes? Hablando de esto, ¿no? Del presupuesto mensual de gastos y de la comida precisamente. ¿Se puede hacer pedidos de mercadería por mes y así nos falta y ver qué va quedando para otros gastos? O decir, bueno, no, yo separé 10.000 y son 10.000. Lo que pasa es que si haces bien
presupuesto y está bien hecho y lo vas afinando mes a mes y hasta que lo aceitaste bien, que generalmente eso no se hace en el primer mes, a veces te lleva 6, 7 u 8 meses afinarlo, normalmente ya sabés cuánto podés gastar y cuánto necesitas gastar para la comida y no necesitas gastar eso para ver qué te queda para el resto. ¿Sí? Deberías tener para eso y para el resto. Porque si ese mes gastaste de más en la comida, y la comida, la compra en un mes puede ser bueno o puede ser malo. Bueno porque compras todo de una vez sola vez, te ahorra laburo, te ahorra tiempo. Malo porque a veces compras de más, o compras cosas que después no usás, o hay cosas que se te echan a perder, hay cosas que no podés comprar en un mes. Nosotros solemos hacer una compra grande, mensual, o solíamos, después de la cuarentena se nos complicó, pero porque generalmente comprábamos que lo manden a casa. Pero que la verdura no podés comprarla para todo el mes. La fruta a las 10 días se te pudrió. Claro, sí, sí. La carne, y sí, por ahí sí, si la frizás. Pero hay cosas que no podés comprar así uno para todo el mes. A menos que no coma verdura, ni coma fruta. Entonces, bueno, capaz que zafá. O todo congelado. Y acá hay otra, mirá, de Fabiana dice, acá en casa anotamos lo que gastamos de impuestos, escuela, deportes, cada mes. ¿Eso no me sirve de nada? Eso es lo que yo decía de control de gastos. Es decir, Claro, el presupuesto no es anotar lo que gasto, sino gastar lo que anoto, al revés. Y el control de gasto es anoto lo que gasto. Lo ideal sería tener un buen presupuesto, tener un buen control de gasto y cotejar. Si yo dije voy a gastar, no sé, en deporte tanto y después gasté el doble, o gasté de más o presupuesté mal. Y eso me va a ayudar a ir ajustando el presupuesto. claro. Lo que sí tenemos que tener en cuenta es que si yo cobro 30, cobro 30. Si yo saco de un lado, estoy poniendo en otro. Si yo pongo en un lado, inevitablemente puedo sacar en otro. Y eso funciona en todos los ámbitos de nuestra vida. Nosotros tenemos 24 horas del día, ¿sí? Por más que querramos, por más que roguemos y pataleemos, el día tiene 24 horas. Si yo le dedico 5 horas a dormir o 15 horas a dormir, o le estoy restando algo o le estoy restando al otro. Si yo en vez de laburar 10 horas u 8 horas, laburo 15, a algo le estoy sacando. A mis hijos le estoy sacando mi tiempo de dormir, a mi tiempo en familia, a mi tiempo con la palabra del Señor, a mi tiempo en el servicio en la iglesia, a algo le estoy sacando. Digo, no, yo voy a servir 3 horas al día en la iglesia. Bueno, genial, es un lindo desafío. Ahora, esas 3 horas se las está sacando algo. O se la saca a tu familia, o se la saca al otro trabajo, o se la saca a la televisión, porque a veces eso no lo contamos, pero a veces gran parte de nuestro día va al televisor, o a nuestro celular, ahora que los celulares son tan buchones que te cuentan la cantidad de horas Claro, de que pantalla. pasaste. Y más de uno tienen 4, 5, 6 horas al día de pantalla de celular, o sea que en realidad podríamos sacar al celular también un par de horas. Y dedicarlo a los hijos u otra cosa, o sea, el día tiene 24 horas. Y si le querés dedicar más horas a algo, inevitablemente le tenés que sacar horas a otra cosa. En el dinero es lo mismo. Vos por mes te ingresan tanta cantidad de plata. Si querés invertir más en esto o dedicarle más dinero a eso, inevitablemente tenés que sacarle más a lo otro. O producir más. El dinero, a diferencia del tiempo, es que te permite producir más. El tiempo no podés producirlo más. El tiempo incluso es más valioso que el dinero, porque de última el dinero te puede buscar otro ingreso, otro recurso, cortar más el pelo, arreglar más tema eléctrico, construir más casa, buscarte otro segundo trabajo y poder producir más. Pero el tiempo no. ¿Cuánto tiempo, Emma, lleva? Te hago una pregunta así, después ya abro si hay otra pregunta más y ya vamos cerrando. Pero ¿cuánto tiempo lleva que el presupuesto en un hogar se aceite de manera que sea algo como te pasó a vos? Que decías que al principio lo tenías en fuelles y ya después no, o sea, ya te fue más fácil tenerlo en la cuenta y vos sabías cuánto. Pero que empiece uno que nunca hizo. En el caso mío, yo nunca hice presupuesto, ¿no? Un ejemplo estoy dando. Y lo quiero comenzar a hacer. Y vos decías recién que podés equivocarte, te puede salir mal, en el sentido si nunca lo hiciste, a veces podés fallar o gastás más y demás. ¿Cuánto tiempo más o menos vos crees que te puede llegar a llevar, digamos, aceitarse el presupuesto familiar? Afinarlo lo podés afinar toda la vida.
mínimo necesitarías un año para poder medir los gastos de un año. Porque como yo te digo, el gas no gasta lo mismo en verano que en invierno. Entonces por ahí agarrar en verano y decir, listo, me sobra la plata. Total pero estás contando que gastaste 700 o 400 pesos de gas. Y después te viene el invierno y eso lo multiplicás por 5 y no te alcanza. Entonces necesitarías llevar el control de gasto y un presupuesto de un año como para ajustarlo durante todo el año y mirar para atrás y tener como un año de consumo, digamos, por llamarlo de una forma. Mínimo, ¿sí? A ver, eso no quiere decir que no, bueno, entonces como necesito un año no lo voy a hacer. Antes que nada arranca ahora. Pero digamos, se va a ir ajustando durante todo un año. Después, claro, va a ser mucho más fácil el hecho de poder controlar mejor tus ingresos. Y otra cosa que pasa es que por ahí cuando nos va bien, que nos acostumbramos, pues nos confiamos y lo dejamos de hacer. A mí me ha pasado alguna vez. Como ya después lo manejo de taquito, qué sé yo, ya le agarré el ejercicio, después de un par de veces, después no, me vuelvo a sentar, porque es laburo, hay que anotar, hay que trabajar, hay que dedicarle tiempo, importante hacerlo en familia, sentarse como esposos, como familia, hacerlo juntos, no que uno lo maneje y el otro no, aunque a mí me sale más natural o mejor, por llamar una forma, que con mi señora, pero está bueno que nos pongamos de acuerdo. Porque si no después, pará, yo presupuesté esto y no vamos a salir al cine este mes. Pero yo quiero salir. No, pero yo no lo puse en el presupuesto. Claro. Entonces uno dice, bueno, a veces uno dice, bueno, mirá, este año, no sé, por decir una cosa, no vamos a salir en cine todo el año. Pero todo lo que ahorremos en el cine de todos los meses lo vamos a dedicar a las vacaciones. Como hace 2 años que no nos vamos de vacaciones, vamos a achicar en una cosa, pero nos vamos de vacaciones. A donde podamos, ¿sí? Aunque sea sierra, pero nos vamos de vacaciones a sierra, alquilamos una casita 15 días y nos vamos a sierra. O donde sea. Pero bueno, está bueno ponerse de acuerdo, porque si si no nos ponemos de acuerdo, uno va a querer gastar una cosa y en el otro no va a querer. O uno va a tener una prioridad y el otro va a tener otra. Entonces, en la familia es importante ponerse de acuerdo en todo, y en el presupuesto es una de las cosas muy importantes. Claro, por eso vos decías, ¿no? Una casa dividida contra sí misma cae. O sea, si es mi plata o tu plata, ya hay una billetera, hay una división. Y eso lo veo muchísimo en matrimonios cristianos, cuando los dos trabajan. Cuando uno trabaja, no, a veces es más sencillo, pero sí lo veo mucho en lugares cuando los dos trabajan. Cada uno maneja su plata, se compra sus cosas, yo me compro mi ropa con mi ingreso, con mi sueldo, yo salgo con mi amigo con coso, o que la mujer se compra los zapatos y no le quiere contar al esposo cuánto gastó, o el esposo se compra otra cosa y no le quiere decir cuánto le costó. Sí, ya no, entras. me gasté 5 lucas en una cartera, como tengo una compañera que se gasta 5 o 6 lucas en cartera, cada vez que compra, o más, cada vez que se compra una cartera y se compra unas par por mes, y zapatos. Y nada, ¿no? Si se llega a enterar lo que gasto en cartera o en ropa o en cosas, ni nada, ¿viste? Y bueno, no, eso no funciona. Bueno, no sé si alguno de los chicos que están conectados, tanto visibles como invisibles, tienen alguna pregunta para Tiene una mano hacer. levantada ahí. Ahí está, dale, desmuteate Yo tengo y... una pregunta que es muy personal. A mí particularmente en mi casa me pasa que yo hace unos meses atrás estoy gastando plata en psicóloga. ¿Qué prioridad le tengo que dar yo a eso en el presupuesto de mi familia? Control de gasto. Para mí es sumamente importante e imprescindible y creo necesitarlo. Para él le parece una pavada y le parece que estoy tirando plata a la basura. Bien, una falta de acuerdo ahí. Pregunto, si... ¿Cuánto es por mes más o menos un psicólogo? Es por sesión 1.000 pesos, pero bueno, hicimos un acuerdo que hay veces que el mes tiene 5, o sea que hay 5 sesiones en el mes, que me parece muchísimo, entonces acordamos que me hizo 3.500 por mes, o sea, la psicóloga se ajustó a mi presupuesto, pero bueno, yo lo necesito. Él deja todas sus preocupaciones, sus dudas en Dios, yo necesito otra herramienta más, aparte de Dios, para manejarme hoy. Quizá dentro de
2 meses diga no lo necesito más y chao. Pero hoy lo veo una necesidad, y bueno, y es un problema a la larga o a la corta, porque nada, pensamos diferente. Pregunta. Si el tratamiento en vez de ser una psicóloga fuera una oncóloga porque tenés cáncer, ¿lo pagarían? Sí, obvio. En realidad el médico, un oncólogo es físico, un doctor es físico, un psicólogo es mental, no es un problema espiritual, sino que es un doctor que nos analiza nuestra psique, ¿sí? Y si hoy uno lo está necesitando, deberíamos analizarlo como un problema médico, ¿sí? A veces lo que pasa es que los psicólogos lo vemos como un tabú, los cristianos no podemos ir a un psicólogo. Sí recomiendo siempre que sea un psicólogo cristiano, porque hay cada psicólogo que tiene una idea más rara que no sé qué, entonces recomiendo que en lo posible sean psicólogos cristianos. Pero en realidad, si fuera un problema de otro tipo médico, generalmente lo pagaríamos. Pero volvemos a lo mismo, tenemos que presupuestarlo y manejarlo. Es decir, si vos estás gastando 3.500 pesos y eso no está presupuestado o no le están dando los números, ¿hay que hacerlo? Sí, yo considero que sí. El tema es que, bueno, tienen que ajustarse, ¿sí? Bueno, Porque yo le, tampoco le es que, bueno, propuse a mí reducir sesiones y me dijo, no, te reduzo el gasto de sesión. O sea, como que ella cedió a mi pedido. Tampoco le no, está puedo bien, decir, che, no, no te eso puedo lo, pagar más de 200 pesos por mes. está bien, eso lo revaloro, digamos, pero de parte de ella. Pero lo que quiero decir es que, bueno, yo lo necesito y no importa, gasto lo que porque lo necesito, no, está bien, lo necesita, considero que sí, pero bueno, no es gastar, a ver, no sería gastar por gastar. Quiero decir, lo gasto y no me importa el resto, no, tampoco es que vamos a endeudar o nos vamos a meter en un agujero, porque un tratamiento psicológico normalmente no dura menos de un año. Si vos 3.500 lo multiplicás por 12 meses, estás hablando de 42.000 pesos. Entonces, es una inversión en un año, ¿sí? Entonces, bueno, como yo te digo, si metemos 3.500 en el psicólogo, estamos dando 3.500 de otro lado. Bueno, tendría que ponerse usted de acuerdo en dónde sacamos los 3.500, ¿sí? Lo sacamos de, como yo te decía, nuestra salida al cine, o lo sacamos de nuestras próximas vacaciones. Bueno, mirá, por el bien tuyo, por el bien de nuestro matrimonio, lo vamos a invertir ahí, pero por un año no nos vamos de vacaciones, por decir algo, o cualquiera. Eso es donde lo que ustedes tienen que hacer. Pero para eso tienen que sentarse y hacer número para decir, bueno, ¿cuánto es lo que podemos? Y aunque parezca así, bueno, sí, ella me redujo a 3.500, pero tal vez ustedes no pueden pagar que 3.500 igual. ¿Me explico? Pues decir, 3.500 estuvo re bien, me lo bajó. Pero no podés, y capaz que analizan y dicen, no, mira, yo más de 2.000 pesos no puedo pagar. Y bueno, listo. Sumale Entonces, las 6 lucas de gas ahora. tal cual. Entonces paguen. Y bueno, y si no anda el psicólogo, pero abríguense, pónganse en bufanda y duerman con bufanda. Más Más frazada. Más frazada, tal cual. Entonces, bueno, eso es lo que tienen que analizar. Está bien, gracias. No, de nada. Bien, ¿alguna pregunta más? Yo tengo una. Dale, Coquito. Es sencilla. ¿Qué porcentaje más o menos es lo que aconsejan para ahorrar? ¿Qué porcentaje del sueldo, digamos, de uno es aconsejable ahorrar por mes? Bueno, arrancaste bien diciendo porcentaje. Yo siempre aconsejo, y más lo que no tienen ingresos estables, hacer un porcentaje de ingreso, ¿sí? Los que se dedican a todo lo que es inversión y todo eso normalmente aconsejan un 10%, ¿sí? Yo particularmente diría que mínimo 5. Si podés llegar a un 10, mejor. Algunos que dicen, por ahí calculan cuánto tiempo te falta para jubilarte, si querés jubilarte antes de los 65, te dicen que tendrías que ahorrar un 20%. Yo creo que un buen porcentaje para arrancar es un 5, ¿sí? Con la expectativa de subir un 10. Pero si nunca ahorraste, preferible, a ver, porque para ahorrar tenés que buscar algo que también sea manejable en el sentido, nunca ahorré, y de golpe quiero ahorrar 10 lucas por mes, pero cobras 30. O sea, estás hablando del 33% de tu ingreso que querés ahorrar, y no vas a llegar. ¿Y qué pasa? La mayoría de la gente se frustra. Entonces, ¿qué pasa? No termina ahorrando. Bueno, entonces yo digo, bueno, arranca ahorrando, y otros me dicen, no, yo para ahorrar 500 pesos por mes, pero ni ahorro. Bueno, ahora, si ahorraras solo 500 pesos por mes, estamos hablando de 6.000 pesos al año.
sinceramente con una mano en el corazón, ¿cuánto ahorró 6.000 pesos de ustedes ahorraron 6.000 pesos el año pasado? Y capaz que muchos me dicen, no ahorré. Y son 500 pesos por mes, ¿me explico? Pero bueno, y nada, sí, pero para ahorrar eso ni ahorro. Bueno, pero multiplicarlo por 5 años, estamos hablando de 30.000 pesos. ¿Y cuánto hemos ahorrado 30.000 pesos? Y así lo podemos multiplicar. Y estamos hablando solo de 500 pesos, ¿sí? Si eso encima lo pone un plazo fijo, aunque hoy los plazos fijos están compensatoriamente hablando con los intereses están muy bajos, pero lo que se llama interés compuesto, esos 30.000 pesos en 5 años, en vez de ser 30, se te hubieran hecho 50 o 60. ¿Sí? Y a veces, hoy me pasa, hay jubilados que cobran la mínima y todos los meses ahorran 500, 600 pesos, qué sé yo, y tienen plazo fijo de 1 millón y medio, 2 millones de pesos. Y ahorran 500 pesos por mes nomás. Sí, ya sé, lo que pasa es que fueron constantes durante 30 años de ahorro, ahorrando poquita plata. Para si algún día lo necesitan. Hoy ellos les sale una operación grande de urgencia y no tienen que depender de PAMI ni nada porque tienen 1,5 millones guardado. Y voy a decir, y todos los meses, siendo de 70 años, siguen ahorrando 500 pesos todos los meses. Nos cuesta como tener esta mentalidad a largo plazo, ¿no? De decir, che, bueno, por más que sean 500 pesos y dice, bueno, es poco, pero a largo plazo es mucho. Nos cuesta tener esa mentalidad de largo plazo. Por eso yo digo, recomiendo por ahí un 5%, que tal vez no sacude tu economía. Y a ver, el tema del ahorro trae otros beneficios, no solamente el ahorro. Primero, que se dice que uno crece económicamente no por lo que gana, sino por lo que ahorra. ¿Sí? Porque vos podés ganar 200 lucas, 300 lucas y te gastás las 300 lucas. Entonces económicamente no avanzaste nada. Capaz que te compraste un buen auto, una buena casa, pero económicamente hablando, financieramente hablando, perdón, se dice no avanzaste nada. Generalmente muchas veces los que más ganan más se endeudan, porque quieren vivir a un nivel de mucha plata, y entonces se compran un auto que cuesta una fortuna y lo sacan en deuda. Tienen auto, tienen casa, pero deben la casa, deben 3 autos, no el auto que tienen, sino 3 autos. Y hay gente que gana un poquito, se maneja bien, pero tiene un plazo fijo de 1,5 millones de pesos. Hoy, si el tipo que gana 300 lucas se queda sin laburo, debe el auto, o sea que el auto no lo puede vender para comer del auto, debe la casa, tiene una casa de vacaciones que también la debe, entonces el banco se le va a llevar la casa, el auto, la otra casa de vacaciones y se va a terminar en la calle. Esta persona hoy se queda sin coso y se compró su casita chiquitita, pero la tiene su casa paga y tiene 1,5 millones de pesos parado, guardado. O sea, y un jubilado que vive con 15 lucas, 1,5 millones le sirve para vivir 7 años sin problema. Entonces, ¿cuál está financieramente mejor? ¿El jubilado que gana 15 lucas o 16 lucas ahora? ¿O aquel que gana 300 y debe todo? Lo que pasa es que ahí es donde tenemos que empezar a cambiar nuestra mentalidad. Entonces vos decís, bueno, yo ahorro el ahorro te permite crecer realmente financieramente, sentir que tus esfuerzos tienen resultado, que tu plata no cae en saco vacío, porque vos tenés tu cuenta de ahorro que todos los meses se engorda. Aunque sea poquitito. Pero vos mirás para atrás y dices, che, mirá, yo hace 5 años atrás tenía 3.000 pesos ahorrados. Y ahora tengo 50.000 pesos. Pero pasaron 3 años, ¿sí? Y hay gente que dice, no, yo gano un montón de plata, pero en 5 años jamás ahorró ni un peso. Después se puede cumplir la palabra que dice que vamos a prestar y no pedir prestado, porque la única forma genuina de prestar plata es si tenemos plata ahorrada. Si no, no prestamos plata genuina. Ese es para otro taller, pero muchas veces presto, no, mira, te puedo prestar la plata que es del alquiler, que lo tengo ya guardado, pero como me faltan 10 días para pagar el alquiler, te lo presto. En realidad estás prestando plata que es del dueño de la casa, no tuya. Y si la otra persona no te lo devuelve, ¿con qué pagas el alquiler? Entonces la única forma genuina de prestar plata, de cumplir eso que prestarás y no pedir prestado, es ahorrando, no hay otra chance. Si tenés ahorrado y se te antoja prestar la plata que tenés ahorrada, la podés prestar. A vos tu economía no te la va a mover, y si no te lo devuelven, y bueno, perdí plata ahorrada, no pedí plata la que necesito para pagar el alquiler a fin de mes. ¿Sí? Se habla de que el diezmo honra a Dios, nuestro presupuesto lo que honra nuestro estándar de vida, y nuestro ahorro honra nuestro futuro.
Porque cuando ahorramos estamos más tranquilos, tenemos plata. Aún si nos quedáramos sin trabajo hoy, podríamos vivir un par de meses sin problema. O podemos proyectarnos a un día, no sé, qué sé yo, cambiar el auto. A veces hay tipos de ahorro para el futuro, hay tipos de ahorro para imprevisto, y hay tipo de ahorro para un futuro consumo. Por ejemplo, dice, bueno, quiero irme de vacaciones, entonces voy a ahorrar durante todo un año para irme de vacaciones. Quiero cambiar el auto, entonces voy a ahorrar durante un año para poder cambiar el auto. Eso es un ahorro para futuro consumo, ¿sí? Ya tengo un proyecto establecido para el cual lo voy a gastar. Hay otro ahorro que decir, bueno, mira, yo mínimo necesitaría tener guardado en el banco, no sé, 10.000 pesos, por imprevistos, ¿sí? Se me rompe la heladera, tengo que salir a arreglarla, no sé, se me enferma uno de los nenes y tal motivo, se me rompe el auto y tengo que pagarlo, entonces, o sea, yo tengo un mínimo, un colchón mínimo para imprevistos. Eso es un ahorro de imprevistos. Y después un ahorro para futuro, es decir, bueno, mira, yo me gustaría cuando me jubile estar tranquilo, no tenés que estar dependiendo tanto de la jubilación, me maté laburando durante tanta cantidad de tiempo. Lo que pasa es que generalmente empezamos a pensar después de la jubilación cuando estamos en los 60. Y ya en 5 años no podés hacerte un colchón para poderte jubilar tranquilo. Deberíamos empezarlo a pensar cuando tenemos 25. Es más, yo a los 40 me faltan 25 años para jubilarme y estoy medio jugado. A ver, capaz que si hubiera arrancado a los 20, a los 50 me podría haber jubilado. ¿Y cuánto nos gustaría jubilarnos a los 50? Estaría buenísimo. Pero para eso tenés que hacerte un colchón de 30 años, ¿sí? Y vos decís, son 30 años. Sí. Pero bueno, pero ahí es donde empieza el proyecto de mucho tiempo. Y que no es fácil, ¿eh? Yo por ahí lo hablo como que lo tengo superado, pero no. Algo que por ahí lo planifico, y hago con esos ahorros, y lo hago multiplicar, y ahí es donde estoy hace 2 años estudiando. Bueno, ahí tenemos primero un elogio de muy buena la charla, que donde entendió la diferencia entre presupuesto y la planilla de control de gastos. Y dice, ¿conviene hoy poner dinero en plazo fijo? Y la otra pregunta, así ya cerramos. Ah, y otra más, mira. ¿En qué moneda ahorramos? Dice Paula. Y otro que se va porque se apaga el celu. Chao. Primero, el año pasado plazo fijo andaban bien, este año no. O sea, el plazo fijo hoy promedio están pagando un 30%. Y se espera una inflación mínima del 60%. Es decir que, nada, los plazos fijos van para atrás, tienen tasa negativa, como se dice. O sea que lo que mete en plazo fijo es lo más sencillo, porque lo metés y te quedas tranquilo y no hay que ser ningún conocedor de economía o nada para meter algo en plazo fijo. Yo la verdad que nunca fui siempre fui como más nacionalista, me gustaba más el peso, pero en este tiempo por ahí conviene el dólar. El tema de la limitación del dólar hoy en día es comprar dólares. Legalmente hablando solo se puede comprar $200 por mes. Argentina debe ser el único país, yo no soy partidario, nunca compré el dólar blue, nunca lo compré. Pero porque de hecho siempre digo, debe ser el único lugar en el mundo donde algo ilegal, porque el blue es ilegal, no hay ningún lugar oficial que te venda blue. O sea, te lo venden en las cuevas, como se suele decir. Pero en Argentina se toma como una cotización oficial. Claro, ¿sí? sí. Sale en el diario, en los noticieros, el dólar blue vale tanto, subió, bajó, ¿qué se espera que el dólar blue suba o baje? Y es totalmente ilegal. Yo siempre comparo, es como que mañana en el diario no me empiecen a cotizar cuánto sale la bolsita de cocaína, porque básicamente es ilegal. O sea, es raro, ¿sí? Sí existe el acuerdo entre partes, o sea, yo tengo dólares y se lo quiero vender a Javi, no es ilegal porque es un convenio entre dos partes, ¿sí? O viceversa. Pero ir a una cueva a comprar, yo no soy partícipe, ¿sí? Yo quiero hacer las cosas bien porque entiendo que Dios bendice cuando hacemos las cosas bien, y el dólar blue es muy complicado. Ahí por entonces los cristianos no debemos comprar el dólar blue. Mira, bíblicamente hablando no te puedo dar la ciencia cierta, pero tratando de interpretarlo yo no lo haría. Yo no lo hago. Nunca lo hice y no está en mi intención es hacerlo. Sí estoy comprando los $200 por persona, o sea, mi señora, yo puedo comprar 200, mi señora puede comprar 200, porque es por DNI, no por cuenta o por ingreso. O sea que podríamos hoy entre los dos comprar $400, pero no
Yo dólar blue nunca compré y no quiero comprar. Si alguno compró, tampoco lo voy a mandar al almuere, pero... Claro. Entonces, sí, hoy comprar dólar blue a 133 creo que está, no sé si cerró. Porque encima de eso tenemos que esperar a ver cuánto cerró el dólar blue, porque el oficial, o sea, como que... Argentina tenemos como 5 dólares. Claro. El dólar oficial, que es ficticio, no lo compra nadie, que es 76, 70 y pico. ¿Sí? Después tenés el dólar solidario. Los El compran, el dólar oficial lo compra los hijos de desaparecidos, los de derechos humanos, me parece que algo así. ¿No? Creo que son los únicos que pueden comprar el dólar a ese precio, sin límites. Sí, no sé qué tiene que ver una cosa con la otra. Uh-huh. Que sea desaparecido te da derecho a comprar dólares, que Claro, encima es sí. una moneda extranjera, así que no sé. Pero bueno, la verdad, no tengo. A eso no le encuentro razón de ser. Sí lo manejan, por ejemplo, lo que hacen importación, exportación, que sí está bien porque es un dólar internacional, está todo bien. Después tendría el dólar solidario, que sería el 76, 75 como está ahora, más el 30%, que son casi 100 pesos. Después tenés el dólar MEP, que le llaman, que sería el dólar que podés comprar comprando títulos, que está cerca del 120 y pico, 122, 123. Igual ahora lo limitaron mucho, porque todos lo hacían, eso compraban un título en dólares, pagando peso y lo vendían y se quedaban con los dólares, así que ahora ya no se puede hacer más prácticamente. Hay que comprar, pero tenés que dejarlo inmovilizado creo que por 90 días, y después de los 90 días recién lo podés vender a los títulos. Y después, bueno, el dólar blue, ese que no debería existir esa cotización, y creo que no me estoy olvidando ninguno, son como 4. Hoy lamentablemente sí, lo más seguro sería el dólar, lo que sí se espera una gran devalorización de todas las monedas fuertes para este año. Argentina está imprimiendo mucho billete, por eso nuestra moneda se está valorizando, pero lo están haciendo todos los países, ¿sí? Cuando hay un parate económico, la forma de reactivar la economía es o dos medios, o pidiendo préstamos fuera, inyectando plata adentro, pidiendo plata afuera, o imprimiendo billetes. Lo que pasa es que eso genera un movimiento porque hay más plata en la calle, o sea, más billete en la calle, pero se desvaloriza la moneda. Históricamente nosotros somos uno de los que en ese sentido más lo solemos usar, y Argentina hoy está imprimiendo como loco, pero Estados Unidos, que es una de las que menos lo hizo, y eso se mide con el PBI, y hay un varios cálculos, pero bueno, por ejemplo, el PBI, el Producto Bruto Interno, es decir, si nosotros vendiéramos todo lo que hay en Argentina, los árboles, el oro, el petróleo, todo eso consume forma, incluso la producción manual, todo eso conforma el PBI. Todos los países tienen su propio PBI. Uno de los PBI más altos, por ejemplo, lo tiene Estados Unidos. Siempre Estados Unidos, por ejemplo, emitió billete en dólares, esto es muy técnico, pero bueno, no superando el 20 y pico % de todos los billetes dados al PBI total de Estados Unidos. Se considera que con lo que está imprimiendo Estados Unidos va a terminar arriba del 45% de los billetes del PBI, o sea que prácticamente va a triplicar los billetes en calle, algo que Estados Unidos creo que, salvo en el 70 que hubo una gran crisis, nunca lo hizo. Europa está haciendo lo mismo, y Japón, que también es una de las economías más fuertes, se supone que los billetes van a llegar ya, no sé si lo está aburriendo, pero va a ¿No? llegar cerca del 60 y pico, entonces esperan que tanto el euro como el dólar, como el yen, las monedas fuertes, se devaloricen mucho para fin de año. Y eso va a arrastrar que nuestro ahorro en dólares también se valorice. Por eso el tema de inversión y eso en este tiempo no es un tiempo de lo más bueno, digamos. O sea, medio que invirtamos donde invirtamos, a menos que seamos unos crack, tenemos que esperar que cierto se devalorice nuestro ahorro. Lo que sí tenemos que buscar es que se desvalorice lo menos posible. Claro. Si tenemos que elegir entre moneda en dólar o moneda en peso, sí, hoy conviene el dólar. Lo que sí estaría bueno es tener dólar y a su vez invertir en dólar. Algunos apuestan a las criptomonedas, pero es algo bastante riesgoso, y eso ya es otra historia de... Otro tema, otro taller. Tenemos muchos talleres abiertos. Bueno, acá Pablo dice, compramos lingote de oro, como en las pelis, no sé si... Guarda con el oro, que... Ahora está, bueno, en tiempo de crisis, el oro en realidad venía muy devalorizado y muy volátil. En tiempo de crisis, como el que está pasando ahora, el oro siempre suele ser un lugar donde muchos se refugian. No el 100% de nuestra guita,
pero muchos inversionistas están comprando criptomonedas y dólares, y oro, perdón. Por eso el oro en este último 2 semanas está subiendo mucho el valor, porque muchos están comprando, porque se espera precisamente eso de la devaluación fuerte antes de fin de año de las monedas más fuertes, como el dólar, euro, el yen japonés, por ejemplo. Entonces, como se espera una gran devaluación, se refugian en otras cosas, que por ahí no están afectados por la inflación. Bueno, Emma, rapidito, contestamos la pregunta de Luz, la última, oramos y cerramos y nos vamos a descansar. Dice, ¿cuáles son los pasos para anotar y empezar el control de gastos? Lo primero que yo anotaría serían todos tus gastos. Control de gastos, dijiste. Sí. El control de gastos, bien hecho, sería todo lo que gastás, absolutamente todo, va anotado. ¿Sí? Hoy hay aplicaciones que por ahí te ayudan el trámite, porque a veces se confunde mucho presupuesto y control de gastos. Y te toman presupuesto, cuando vuelvo a analizar, en realidad te dice, gasté en el almacén tanta cantidad de plata, en realidad es un control de gastos, no es un presupuesto. Hay muchas aplicaciones en el celular que hoy te lo agilizan, y te hacen ese presupuesto, y después vas cargando. Lo que pasa es que es un laburito también que hay que hacer, ítem por ítem. Fui al kiosco, gasté 20 pesos, anoto 20 pesos. Eso sería un control de gasto bien minucioso. Fui al supermercado, compré esto, vas anotando todo. Un buen control de gasto es todo, literalmente, por rubro, ¿sí? No todo junto, sino supermercado, anoto todo lo que gasté en el supermercado en el rubro supermercado. Gasté, no sé, en ropa, todo lo que gasté en ropa en el rubro ropa. Gasté en arreglar cosas de casa, todo en el rubro, no sé, mantenimiento, impuestos, luz, gas, lo que sea. Y todo, en realidad sería todo. Salgo a comer a algún lado, me compro un alfajor, me compro un buen control de gasto, sería eso. Anoto absolutamente todo. Por ahí uno dice, bueno, una cosa de 3 pesos ni lo anoto, pero bueno. Ahí depende hasta dónde querés ser tan exacto, pero en realidad Tan un control minucioso. literalmente todo. Bueno, Emma, muchísimas gracias por esta charla, por enriquecernos con tanta sabiduría y también con tan sencillo para explicar. Obviamente va a quedar grabada esta charla para seguir profundizando más y anotando, así que te damos las gracias por tomarte este tiempo. Sabemos que obviamente a las 11 de la noche no es un horario muy habitual para tener charlas de economía o distintas charlas, pero bueno, tratamos de aprovechar el tiempo. Por lo menos no se durmieron, está bueno. Ah, no, sí. Ay, los que no pusieron la camarita, capaz que están ahí. Sí. No, puede pasar que capaz que ya están en la última del viernes. Sí, súper dormido, ahí se quedaron a la mitad de la charla dormido, pero no los vimos. Tal cual. Muchas gracias, y cualquier cosa que pueda ayudarlo, cuenten con eso. Es importante dedicarle tiempo, invertir y aprender. Y una de las cosas que más podemos invertir es en capacitarnos, ¿sí? Si uno lee todo el libro de los cracks, los gurús que le llaman financieros, uno dice que la mayor inversión que podemos hacer es en capacitar, ¿sí? En leer, en estudiar, en hacer cursos, en todo. Cuando uno desarrolla nuestra mente, nuestra perspectiva, ni hablar nosotros como cristianos en las cosas de Dios, muchísimo más. Y cuando le di esos datos de cuántos versículos dedican la Biblia a hablar de la finanza, y eso es porque uno de los principales manuales de finanzas es la Biblia, ¿sí? Lo que pasa es que nunca la analizamos como eso. Si realmente tuviéramos en cuenta que la Biblia habla mucho y nos da muchos principios recontra sabios de administración, nos ahorraríamos tanto dolor de cabeza, y Dios no lo dedica tanto porque se le ahorró, se equivocó, sino porque sabe que muchos de nuestros problemas son por una mala administración y malo económico. Y Él quiere que seamos libres, que tengamos una vida y vida en abundancia, y que seamos libres. Y muchas veces para tener una vida en libertad tenemos que ser libres de la esclavitud, de las deudas y del mal manejo de las finanzas. Por eso es que Dios por ahí dedica tanto a que nosotros aprendamos. Lo que pasa es que a veces decimos, ¿y a quién le va bien? Y porque a veces consciente o inconscientemente los otros ponen los principios cristianos en práctica. Y nosotros, que deberíamos ser los primeros en ponerlo en práctica, no lo hacemos. Y a veces conociéndolos, y a veces por ignorancia. Y a los otros les va bien porque ponen los principios. Los principios funcionan para todos. Creas en Dios o no creas, funcionan igual, ¿sí?
Y de hecho, se conocen muchos empresarios que no son nada cristianos, que son ateos, lo que sea, y ponen el diezmo, porque no saben por qué, pero ellos ponen el diezmo y la cosa le va bien. Entonces dice, prefiero poner el diezmo y que me vaya bien, y a veces hay muchos cristianos que no ponen el diezmo y después se quejan porque no le va bien. Entonces, bueno. Buenísimo, Emma, muy claro, te damos gracias, oramos y cerramos este tiempo, ¿sí? Así que muchísimas gracias, Emma. Para que ya pauso para grabar, así la oración no sale.